y en mi opinión que hemos logrado en realidad frente a la misión que nos propusimos en 1985. Esas palabras que, repito, estaban dirigidas a la celebración de los 36 años de Inagraria, fueron escuchados por los fundadores y ellos me han pedido a mí que de una manera un poquito extraña dirija estas mismas palabras de la misma manera que la hizo con ellos, que los dirija a la comunidad universitaria, porque de alguna manera interpreta el pensamiento de todos los fundadores, no solamente el mío, y da la motivación por la cual Uniagraria existe. De manera que he aprovechado esta circunstancia para hablar con ustedes y repetir de alguna manera el discurso que hice ante los señores fundadores hace 2 días. A manera de introducción, yo tengo que decirles algunas cosas. Primero, desgraciadamente, la tarea de todos los días, el ajetreo diario, la urgencia de lo urgente, valga la redundancia, la urgencia de hacerlo urgente, impide parar, recapacitar y mirar sobre por qué estamos haciendo las cosas que hacemos y si estamos o no en el rumbo correcto. No sé qué día escuchaba yo a Alejandro, el rector de la Universidad de los Andes, a Alejandro Gaviria, y escuchaba y hacía una reflexión muy importante. Decía, los 5 años de la formación universitaria del pregrado no son simplemente un espacio para venir a aprender cosas, sino que son un espacio que se tiene que darse en la vida para que las personas que van a enfrentar el futuro del país o del futuro del mundo recapacite sobre lo que son y sobre lo que quieren ser. Y que esos 4 años en los que todavía no está la urgencia de las exigencias del dueño de la empresa donde uno trabaja, donde no está la urgencia de la competencia para sobrevivir en el mercado y que ya están comenzando a pasar los calores de la autonomía y de la responsabilidad de la adolescencia. Esos 5 años tienen que ser el momento en que cada persona descubra cuál es su objetivo de vida y cuál es su misión en la vida. Y resulta que ese espacio no tengo la sensación de que no lo estamos aprovechando suficientemente porque lo estamos haciendo casi que exclusivamente en los procesos de formación profesional más que en el análisis de lo que cada persona es como tal, como persona. De manera que esta reflexión que me hago para iniciar este conversatorio me señala la dificultad que he tenido yo como rector durante casi 12 años y como fundador durante los otros 35, el resto de los 30, hasta los 35, 36. La dificultad que he tenido yo para lograr que el objetivo del educador, que es la educación, sea el mismo objetivo de Uniagraria, que es el objetivo de Uniagraria es la educación en función del desarrollo rural. Esta universidad no nació para formar exclusivamente en la disciplina de las profesiones, sino nació para que esas profesiones puedan cumplir su papel importantísimo para el desarrollo rural del país. Y esa dificultad entre homologar el objetivo del educador con su educación, con el objetivo de Uniagraria, con el sector rural, no ha sido fácil porque por más que he querido, sobre todo en los últimos 5 años, no he logrado los espacios de diálogo y de concertación que hay que hacer a nivel de las disciplinas y que hay que hacer a nivel de las interdisciplinas y que hay que hacer a nivel de toda la comunidad que tiene como objetivo en últimas es el desarrollo rural. Hemos sido muy insistentes en la misión, el tema del desarrollo del sector regional, el tema del emprendimiento, el tema del medio ambiente, pero a veces se nos olvida que medio ambiente, emprendimiento y sector regional tienen relación directa con una persona de carne y hueso que se llama campesino.
Y esa situación no está clara para toda la comunidad universitaria, a pesar de que digan que sí está clara. Y entonces, en esta reflexión que me hicieron los fundadores, es porque no nos hemos puesto en suficiente tarea de repetir a diario que nosotros nos debemos, existimos, nacimos para el bienestar de 13 millones de personas que hacen más del 20% de la población del país, ubicada en lo que hoy se llama el campo y lo que antes se llamaba el sector rural, que hoy en día es según la definición de las Naciones Unidas, la ruralidad es mucho más amplia que el campo y que tiene que ver con las ciudades y los conglomerados sociales que están ubicados en áreas campesinas, pero que viven esencialmente de la economía rural. De manera que hoy, al hablar de campo, no solamente se habla de lo que es campo propiamente dicho, sino se habla de las ciudades que viven del campo. Entonces, esta conversación que hice con los compañeros fundadores les dejó a ellos el sabor de que debo compartirlo con toda la comunidad para que vayamos preparando el inmediato futuro que se acerca para la organización. La vida pasó para los fundadores. Nosotros nacimos para a Uniagraria por allá por los años 78, algo así, 80, y la universidad fue reconocida en el 85, y llevamos 36 años de actividades. Pero tenemos que reconocer que esta junta directiva que hoy maneja la organización está llegando al límite vital que le permite seguir manteniendo la influencia en las decisiones de la organización. Es un problema de la vida. No es que no queramos hacerlo. Es que ya la edad pasó. Y entonces como teas todavía encendidas tratando de dar luz a la organización, pensamos que llega el momento urgente de comenzar a encender otras antorchas que, entendiendo lo que se quiso hacer, deban continuar con la sagrada misión de Uniagraria para el campo colombiano. Tenemos que lograr que otros sigan el sendero que nosotros trazamos. Y tenemos que lograr que Uniagraria, más que un politécnico, sea una universidad. Una universidad que entienda la multidisciplinariedad, la universalidad, el contenido que tienen las humanidades para que una institución como la nuestra se considere realmente una universidad. Con técnicos no hacemos universidad. Tenemos que mezclarle a la técnica humanidades para que se pueda entender que en últimas, lo que importa es la gente. Que en últimas lo que importa es el ser humano que la universidad adoptó como su misión institucional. El problema no es la riqueza, ni siquiera la tecnología. El problema es si eso está llegando de la riqueza y la tecnología a los seres humanos para los que estábamos nosotros consagrados cuando hicimos esta institución hace 35 años. Con las palabras que yo les dirigí a mis compañeros hace 3 días, lo único que quería decirles a ellos era que este país todavía no le da la importancia que se tiene a la clase social campesina. Que es angustioso que después de 36 años de haber creado la organización, cuando yo me pongo a mirar los índices de crecimiento económico y de desarrollo social y los índices de pobreza y todo lo que tiene que ver con la econometría del desarrollo rural, tengo que decirles que me angustia que las cifras no solamente son iguales, sino a veces inferiores a las que teníamos hace 36 años para el sector rural. Que no obstante el esfuerzo evidente que ha hecho esta organización en formar talento humano para el desarrollo del campo,
ni siquiera hemos comenzado a hacer mella, ni siquiera hemos comenzado a hacer mella al problema. Y que a pesar de que llevamos 36 años haciendo trabajo continuo, permanente de desarrollo en los planes de estudio, de las carreras, de nuevos programas, de acreditaciones, de todo, certificaciones, altas calidades, todo lo que ustedes saben que hemos hecho, no hemos logrado formar una escuela que esté pensando en el desarrollo rural en la organización. Apenas tenemos un esbozo. Para que uno pueda solucionar un problema tiene que ser suficientemente maduro de reconocer que existe el problema. Y yo no he logrado, a pesar de que lo he querido, hacer entender a la comunidad uniagrarista que el problema no es hacer, el problema es pensar. Y no he logrado generar la escuela del pensamiento alrededor del desarrollo regional, la escuela del pensamiento alrededor del medio ambiente y la escuela del pensamiento alrededor del emprendimiento. Eso no significa que esté diciendo que no hayamos hecho nada. Sí hemos hecho. Pero ya en el momento en que yo estoy poniendo el pie en el estribo para irme, tengo que decirle a quienes me sucedan que la tarea apenas está comenzando a hacerse y que esta universidad no será agraria nunca si los mismos que la integran no conocen el sector agrario y no interpretan bien el agrarismo como una misión en la vida y no entiendan bien que esos 13 millones de campesinos lo que tienen son problemas y que nosotros pretendemos buscar soluciones, pero mientras no tendamos los puentes de entendimiento, va a ser muy difícil que el mensaje le llegue a las fincas, a las casas, a las comunidades, a los colegios rurales. Yo no he logrado hacer que se entienda que el diseño del Plan 500 es un diseño de una universidad con 500 brazos para el desarrollo regional y rural. No he logrado hacerlo entender todavía, no obstante que el discurso se repite y se repite, no he logrado entender que Uniagraria será una en Bogotá y Facatativá y 500 uniagrarias en los 500 colegios donde estemos si se completamos el plan 500 con nuestro mensaje de desarrollo regional. Entonces, tuve la fortuna Ese es el rector. Sí, Uno tuve de la los fortuna, dueños. es que hay un micrófono abierto y los fundadores no somos dueños, somos fundadores. Nosotros, me perdí un poco, el día viernes pasado, tuve la fortuna, infortunante por una plataforma que no era, tuve la fortuna de asistir a un homenaje que le hicieron las mujeres de Colombia a la doctora Teresa López y que me pareció absolutamente conmovedora por la importancia que tiene y que desgraciadamente porque la plataforma no me permitía retroalimentar en la reunión, no pude devolver las palabras que hubiera querido decir, no solamente para reconocer la invaluable labor que ha hecho la doctora López en la universidad, sino para destacar la importancia gigante que tiene para Colombia la gestión de la mujer hoy en día, de la mujer campesina. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que con las charlas que hice a los fundadores hace 3 días, traté de volver a refrescarles a todos en la mente que lo importante para Uniagraria son los campesinos. Por eso, en este momento, que es el momento que me pidieron que hiciera, voy a repetir el discurso que hicimos, que les hice en el día del cumpleaños del 8 de marzo. En este texto, que tenía otro objetivo que no es el que tengo en este momento, pero que espero que ustedes me entiendan, porque la misión que me dieron fue repetir el discurso, no cambiarlo, no hacer una ponencia, sino repetirlo. La redacción del discurso está hecho de alguna manera con mi experiencia durante casi 50 años de estar metido en el desarrollo rural y de ver el devenir del día a día de los campesinos y de las campesinas, y que de alguna manera
en algunos apartes utilizo palabras fuertes, palabras que pueden convocar hacia la crítica, pero que el objetivo que tienen esas palabras fuertes no es herir, no es herir, sino exigir atención a lo que está pasando. Y que el motivo con esa motivación que tengo con algunas palabras que utilizo, solamente espera construir, no destruir. Ya a estas edades, a los 70 y pucho de años, nadie quiere destruir. A duras penas está tratando uno de sobrevivir, mucho menos se va a meter en la tarea de destruir. De manera que yo lo que espero es que se entienda por qué hice estas palabras y por qué evoco mi experiencia personal para justificar y para cimentar la autoridad con que les estoy diciendo. Como adulto que soy, no faltaba más, estoy dispuesto a responder al que no crea que las cosas son así como las estoy diciendo. No espero que de esta conversación con la comunidad académica de Uniagraria salga una posición dominante, ni más faltaba. Si algunos de ustedes no comparten eso, simplemente me explican los motivos por los cuales no comparten y no hay problema. Pero si comparten algunas de las apreciaciones que yo digo, les ruego que tengan la suficiente honorabilidad intelectual, honestidad intelectual, para aceptar que las cosas son así y que la tarea no de Jorge Gaitán como rector, sino la tarea de Uniagraria es tratar de solucionarlas. Nosotros nos debemos a los campesinos. También quiero hacer una aclaración. Algunas cosas que las que digo tocan al gobierno, pero mi interés no es convencer o no al gobierno. El gobierno no lo convence ya nadie. El problema es que la comunidad objetivo de Uniagraria, que son los campesinos, con gobierno o sin gobierno, tienen que solucionar sus problemas. Y mi objetivo es hacerle caer en la cuenta que independientemente de lo que diga el gobierno, tenemos que trabajar por el desarrollo rural, por el mejoramiento del nivel de vida y por el mejoramiento de la capacidad económica de este conglomerado de campesinos y campesinas que hoy se debaten en una situación realmente angustiosa. Para mí es que ahora estoy viviendo en mitad del campo, yo estoy aquí en Anolaima, estoy en la mitad del corregimiento de la Florida. Para mí es terrible ver pasar los campesinos todos los días, con vestimentas, con remiendo sobre remiendo, con pobreza sobre pobreza, después de haber trabajado 36 años por ellos. Es algo realmente que me preocupa, que me angustia en lo personal, porque Colombia no ha querido mirar al campo. No porque el campo necesite de la ciudad en el sentido de que se transfiera la riqueza de la ciudad hacia el campo, porque eso no lo ha hecho jamás el país. Es la ciudad la que se ha lucrado de las excedentes que genera el campo durante 200 años. No, lo que Colombia no ha hecho es respetar, entender el modo de vida de los campesinos colombianos. No ha podido entender su dinámica económica y sobre todo no ha querido darle la importancia que tiene económica y socialmente al campesinado colombiano. Primero porque hay algunas personas, la inmensa mayoría, que no les interesa conocer, que están tan metidos en el problema de la supervivencia en las ciudades que ni siquiera les interesa saber qué diablos son los campesinos. Esos son la inmensa mayoría, los que no les interesa conocer. Otros que no quieren conocer, porque hay personas, sobre todo las más acomodadas en las ciudades, que no quieren ver para no tocar su conciencia, no quieren ver lo que está pasando con las comunidades campesinas e indígenas en Colombia. Les molesta, prefieren ignorar. Es como quien no quiere ver la pobreza y cierra los ojos, creyendo que con actuar como metiendo la cabeza como las avestruces en un hueco, van a cambiar la realidad. Pero lo más grave es que hay otros grupos de personas que tienen el interés de que no se sepa. Que tienen el interés de que no se sepa porque toca beneficios económicos, posiciones políticas, etcétera, etcétera.
Pero como la academia es esto, como la academia es consenso y es disenso, uno construye sobre las diferencias y como tal estoy dispuesto a escuchar a los que opinen diferente. Entonces, yo simplemente les voy a repetir en este discurso que inicio ahora lo que le dije a los fundadores y por qué cuando hice Uniagraria, cuando fui uno de los 7 que hicimos Uniagraria, por qué creí que lo importante para Uniagraria era la gente y por qué creí que lo importante para Uniagraria eran los campesinos. Hoy en día el tema del desarrollo rural, por acabo de decirlo, tiene escasas escuchas, desafortunadamente. Estamos en una época en que solo queremos oír lo que nos conviene y queremos menos lo que nos obliga a abandonar nuestro lugar de confort o a evaluar, discernir o tomar posiciones. Nos aterra contradecir a los poderosos y muy sumisos preferimos escondernos para no quedar en evidencia ante verdades innegables, sobre todo porque el sol no puede taparse con las manos. Soy médico veterinario de profesión e invertí mi vida en la observación de la estirpe campesina de Colombia y de América Latina. Serví durante 20 años como asesor técnico de la Caja Agraria, la inolvidable Caja Agraria, cuya desaparición aún duele en el corazón campesino nacional. Escalé todos los niveles y llegué a ser el jefe de los más de 400 profesionales agrónomos y veterinarios de esa institución y de sus cerca de 1000 tecnólogos agropecuarios. La gerencia de la Caja Agraria en el gobierno del presidente Virgilio Barco y con el beneplácito explícito del señor presidente, me nombró jefe nacional del Servicio de Extensión Rural por Objetivos, con el que durante 5 años cubrimos 210,000 familias campesinas con asistencia técnica semanal en sus fincas, en visitas presenciales y en ruta por la vereda cada día. Conocí la intimidad de la vida campesina en todos sus escenarios a lo largo y ancho del país. La inversión del Estado en el proyecto del doctor Virgilio Barco, que fue el último gran agrarista de Colombia, llegó a 25,000 millones de pesos de 1985, desembolsados anualmente, lo cual les da a ustedes la idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Hasta cuando en 1991, entre la administración Gaviria y la administración Pastrana, desaparecieron la Caja Agraria y su importante servicio de crédito ligado a la asistencia técnica para frenar y, como repetían desde el gobierno, para marchitar la producción nacional y de esta extraña manera obligar al campesinado a superar su ineficacia y simultáneamente a abrirnos como consumidores del mercado agrícola del mundo, dizque para estimular así la competitividad y la productividad de nuestras fincas. Terrible y desventajosa decisión para los agricultores nacionales. ¿A quién que no esté loco se le puede ocurrir acabar con el crédito de fomento y la asistencia técnica para estimular la productividad y la competitividad de los agricultores? Sandeces, falacias y engaños puros, que iniciaron el desarraigo y la migración por todo el país rural de más de 5 millones de campesinos de esa época, tragedia que hoy continúa aumentada y cobijada bajo pretextos aún más absurdos que los arriba mencionados, cuando no es por la acción descontrolada de los violentos. Fueron decisiones de economistas
Y los economistas nunca se equivocan, decía con sorna mi padre. No se equivocan. Reiteran ellos, así la guerra y este holocausto de muerte en que está sumergida la vida rural colombiana les contradiga todos los días. Es una verdad que no porque a esta dirigencia nacional le importe menos que a un comino, deja de ser verdad. Que menciono no por rencor o por rebeldía, sino porque estamos obligados a aprender y, más importante aún, a recordar para no repetir. Y para derrotar la soberbia infortunadamente de los más ignorantes, de los más ignorantes. Con otros 7 directivos de la Caja Agraria fundamos Uniagraria en 1985. Hasta hoy hemos formado más de 9.000 profesionales en 21 carreras de pregrado y de posgrado, todos para el servicio del campo colombiano. Tenemos 4.000 estudiantes en las aulas. Para extender la gestión de Uniagraria hacia los territorios, estamos desarrollando desde el año 2019 un proyecto muy ambicioso, el Plan 500, una red de colegios verdes para Colombia, con el cual llegaremos a esa cifra de instituciones educativas de bachillerato de los departamentos del Meta, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y la región del Magdalena Medio, con una población objetivo de 500 rectores, 4.000 docentes de colegio y 25.000 estudiantes del bachillerato, todos ubicados en las áreas rurales para llevarles nuestro aporte educativo, que ojalá mejore en algo el nivel de educación y de vida de nuestros jóvenes campesinos y el de sus padres, aún presentes y labrando los surcos, aunque muy envejecidos y muy débiles. Desde 1985 soy consultor para América Latina y el Caribe en temas de extensión rural de la FAO y he visitado varios países. Recuerdo con cariño Venezuela, Paraguay, México, Argentina y Chile, asesorando y aprendiendo de los campesinos latinoamericanos. Todo esto lo he traído a la memoria para decirles que, porque los conozco, amo profundamente a los campesinos. Uno no ama lo que no conoce y a ellos los conozco muy bien. Lo digo con autoridad, con la autoridad de la experiencia sacada de la academia y de la convivencia con ellos por décadas. Pero sobre todo lo digo con la autoridad de haber vivido ya mucho. Después de 50 años de convivir con los problemas y las dificultades campesinas, de haber disfrutado también de las bondades y de la belleza de la vida campesina, debo dar fe de que ese amor traducido en respeto y admiración por tan maravillosos seres humanos no es simplemente el producto de un sentimiento. Es la certeza derivada de la constatación de la realidad. 50 años en que siento que les he devuelto solo una mínima fracción de lo que de ellos he recibido. Mucho es lo que les adeudo, ni más ni menos que la felicidad de haber hecho mi proyecto de vida junto a ellos y haber disfrutado del honor de intentar interpretarlos y hasta donde he podido de representarlos lo mejor posible. Actualmente, durante más de 12 años he sido el rector de Uniagraria, la Universidad de los Campesinos de Colombia. Qué honor tan grande ha sido para mí esta circunstancia convertida en oportunidad. Cómo me ha ayudado a interpretar y a entender mi objeto de trabajo y el sentido de mi vida. Décadas transcurridas hasta que llegué a comprender cuántas equivocaciones, intencionadas o no, se siguen enseñando en las universidades para tratar de interpretar desde la visión cómoda urbana lo que ocurre en el campo
donde las cosas son en la realidad no solo incómodas, sino totalmente dramáticas. Desde los años juveniles en la Universidad Nacional de Colombia, cuando me gradué como médico veterinario en 1973, se me repitió hasta el cansancio que los campesinos eran los sujetos responsables de brindar alimento y materias primas para las industrias, además de mano de obra barata para las ciudades. Y se nos recalcaba la palabra barata como una oportunidad de ganancia y de acumulación para los empresarios de las ciudades. Era una oportunidad, decían los economistas, para sobreexplotar a los unos en desmedro de los otros. Se me decía que eran mano de obra no calificada y que se les podía pagar poco, pues no sabían nada. Háganme el favor, que los campesinos no sabían nada. Típica mirada citadina, cortoplacista y miope, muy sesgada y con profunda ignorancia e imprevisión del futuro terrible de hambre y de penuras ambientales que le tocará vivir en el inmediato plazo a la especie humana entera. Complementada además con la soberbia de los de cuello blanco en su escritorio de aire acondicionado, repletos de inexperiencia o abiertamente de ignorancia, que piensan que de un manotazo se pueden borrar centurias de tradición y de conocimiento heredados generación tras generación alrededor de este complejo y delicado conocimiento que es insustituible cuando se trata de sembrar para la vida y de cosechar el alimento y el aire fresco para la humanidad. Un desprecio suicida y de desprecio por la agricultura y el medio ambiente de parte de esos planificadores de ciudad con prejuicios e intereses de ciudad, torpes, inexpertos, ingenuos y temerarios, que programaban traerlo todo del exterior porque con el petróleo, decían, sobrarían las divisas, incluso acabando con el campo, pues así crecerían en importancia las ciudades y se modernizaría la economía y los consumos. Qué torpeza tan grande que incluso se asimila a un delito. Mas la ignorancia, para la fortuna de ellos, no es un delito. Y los economistas nunca se equivocan, decía mi padre. Creían que introduciendo culturas y comercios extraños y foráneos doblegarían la estirpe de nuestra gente hasta hacerla sumisa y así disminuir el impacto de nuestras tradiciones para ellos incómodas y atrasadas. Tradiciones que la inmensa mayoría de nosotros, los del común, seguimos prefiriendo sobre las extranjeras porque son nuestras y son auténticas. Ellas tienen el sabor del aguardiente y el guarapo, más sabrosos que el whisky o la ginebra, demasiado caros y no saben bien, como dice la canción. Durante años me creí el cuento, ese cuento del tributo del campo a la ciudad. Creo que me convenía creer el cuento para tratar de estar en paz con mi conciencia y miraba cómo se quería que se mirara a los campesinos, simplemente como una casta de seres muy pobres que habían nacido para alimentar a sus congéneres en las ciudades en un acto de sumisión que no se podía poner en duda so riesgo de volverse sospechosos, peligrosos o irreverentes. Pero me tocó convivir con ellos, comer y pernoctar con ellos, asistir a sus fiestas, los nacimientos y sus velorios. Y por más de 20 años la Caja Agraria me destinó y me obligó a pensar en su lógica económica y social para financiarlos apropiadamente, y viajé por América Latina tratando de entenderlos, y así poco a poco mi indiferencia tornó en admiración y mi ignorancia dio paso al conocimiento de la inmensa verdad de que son ellos la mejor
lo mejor que tiene esta tierra y que son reserva de valor y de dignidad y de soberanía cuando hagan aguas y falle la sumisión al extranjero y llega el momento de darnos cuenta de que lo nuestro debe ser lo nuestro y que si no podemos saciar la avaricia y la voracidad de unos pocos, así busquemos ser muy ricos, no será posible comer billetes ni respirar humos. Ellos, los campesinos, con su trabajo sistemático, paciente y humilde, como siempre lo han hecho, reconstruirán la patria y volverán a ser la argamasa con la que se seguirá ligando y construyendo el edificio de esta gran nación. Conviviendo entendí que es terriblemente injusto para ellos y muy cómodo para las ciudades el interpretar a los campesinos simplemente como productores de comida y muy denigrante el creer que nacieron solo para ello. Que se requiere entenderlos como seres humanos con la dignidad y los privilegios y la integralidad de pertenecer a la raza humana y que tienen derechos y obligaciones como todos los otros seres humanos y que ellos integran una clase social que prefiere la vida al aire libre, así como la clase social urbana prefiere vivir en confinamiento y bajo techo. Que como campesinos con su música expresada en bambucos o en vallenatos y en medio de su cultura, además de producir alimentos, tienen el derecho a vivir en plena libertad y autonomía en su medio natural. Y a través del intercambio y la concordia de las relaciones humanas entre sus grupos, a ser felices y a perpetuar sus costumbres, a sentirse útiles entre ellos mismos. Y que como citadinos tenemos el deber de respetar a eso, así como ellos respetan la cultura, la estridencia de la música y los pelos azules con que adornan sus cabezas los jóvenes de la ciudad en sus discotecas. Entendí, como lo describe Hegel, el gran filósofo del idealismo alemán, que ellos en sus labranzas constituyen una clase social capaz de existir en sí y para sí y de ocupar un importantísimo lugar en la producción y en la economía de la nación. Que como clase social es independiente de las otras clases sociales y que concebir a los campesinos como citadinos atrasados es tan estúpido como señalar a los indígenas como campesinos atrasados. Es no entender la historia, no entender la diversidad de la vida y de las agrupaciones humanas. Los campesinos, como los demás seres humanos, nacieron para ser felices y el conglomerado debe responsabilizarse de ellos, devolviendo en bienes públicos lo que en exceso se les cobra en impuestos directos, pero sobre todo en impuestos indirectos que disimulados pero eficientes para el Estado agobian sobre todo la intermediación y el mercadeo. Se tiene que entender que poco se logra multiplicando la productividad de los surcos si no existen vías terciarias para sacar los productos o agroindustrias en finca para conservarlos y protegerlos de las sobreproducciones de estación, como está ocurriendo hoy en día con los paperos. Pero también bienes públicos indispensables para cubrir las otras facetas propias de la interpretación de la dignidad humana, entendida como el conjunto de privilegios que nos corresponden por haber nacido humanos y sobre todo por eso, sin más explicaciones. Bienes y servicios para la educación, para el empleo, para la salud, para la seguridad, la diversión, el solaz y la cultura. Todo aquello que traduce en comodidad y que hace que la vida merezca ser vivida en el camino hacia la felicidad. Somos una nación tropical. Nuestro sol es la fuente de calor, luz, verdor y de exuberancia. Por eso y solo por eso, sin más justificaciones, producimos 900.000 hectáreas de maíz, 850.000 hectáreas de plátano, 850.000 de café, 450.000 de caña de azúcar, 500.000 hectáreas de arroz. Con otros cultivos ya menores, ajustamos las 4.500.000 hectáreas que se siembran por año en el país. Sumados los alimentos de índole tropical,
son cerca del 70% de la población agrícola nacional, y nuestros campesinos, callada y perseveradamente, cosechan el 85% del maíz, el 80% del plátano, el 75% del café, el 70% de la caña para panela y el 30% de nuestro arroz, conocido como secano. Si el campesino produce el 70% de la comida de los colombianos y más del 60% del área alimentaria es sembrada por los campesinos y sus familias, me pregunto si es cierto que los campesinos no saben o no sirven para nada. ¡Qué torpeza! ¡Qué análisis tan sesgado! No sirven para nada en la ciudad, pero sirven para todo en el campo. Con urgencia debe rectificarse el error y replantearse el concepto de los señoritos de escritorio para que se les reconozca en todo su valor y en toda su importancia, a pesar de sus limitaciones externas. Ellos, los labriegos olvidados y sus familias, igualmente olvidadas, son los agentes más importantes para preservar la paz en Colombia, aceptándose que una sociedad hambreada, sea en la ciudad o en el campo, jamás será pacífica. Podría seguir profundizando sobre la economía campesina, que abarca más de 13 cultivos de importancia económica, pero no quiero cansarlos. Prefiero que cambiemos de perspectiva para observarlos desde otro ángulo. Comienzo diciendo que la inteligencia emocional, tan en boga en estos tiempos, brinda mucha importancia a los sentimientos. Mucha importancia a los sentimientos y a las emociones en las relaciones y en la economía humana. Son los sentimientos algo muy profundo porque ellos esconden grandes valores, por ejemplo, el respeto, el agradecimiento, la solidaridad, la admiración, la complacencia, el cariño, la compasión, el agradecimiento, la alegría, la fraternidad, incluido el acatamiento, la deferencia, la dignidad y la libertad, pasando por la justicia y la igualdad que dan cimiento a la república y a la democracia en nuestra organización republicana y en nuestro contrato social. Todos ellos me embargan cuando evoco al hombre campesino, a su mujer y a su familia. Los veo a diario luchar, persistir, confiar, esperar, callar, sufrir, conciliar, adorar y glorificar a Dios, tener fe, olvidar para evitar, perdonar y tratar de convivir en paz. Son los campesinos de la inclusión y de la cooperación, los primeros en amar con toda intensidad la tierra donde nacieron, porque es su patria y que también es la patria de todos nosotros. Adoran a través de su obra maravillosa, expresada en los bosques, las flores, el viento, el sol, la lluvia, la tormenta, el río, la laguna y el mar, las aves, los animales, el poncho y el sombrero, la cosecha y el mercado, su música, el café tinto mañanero, su mujer y sus hijos y sus hijas, a quienes enseñan primero la fe en el Creador y en la Virgen y el amor por la tierra, por Colombia y por la familia. Y luego sí, las primeras letras. Esto es si logran el privilegio de aprender a leer. Hidalguía, dignidad, compromiso, seriedad, lealtad, sacrificio, frugalidad, responsabilidad, patriotismo, humildad, gallardía y un inmenso don de gentes son, entre muchos otros, los atributos de estos seres maravillosos que entienden la naturaleza como una madre y al campo y el aire libre como su hogar, que sembrando multiplican por 100 la semilla y alimentan cada uno a 5 en la ciudad, que incubaron la nacionalidad, edificaron la raza y construyeron los fundamentos
de lo que somos hoy como nación. Dominaron el territorio, el valle y la montaña, y los hicieron suyos, y los ofrecieron para que fuesen nuestros también. Ahorrando y trabajando con la espalda al sol, aran y rompen la tierra para anidar la semilla, y alzan la mirada al cielo para rogar que llueva y que germine, y que crezca y que florezca, y que dé fruto, y que el fruto se venda, y que surja la platica para el impuesto, para la cuota del banco, y si queda algo, para comprar más semilla, y quizás la falda de la niña, los zapatos de la mujer, o la camisa y el uniforme del niño. Todo en una sucesión interminable que suma días en meses, y estos en años y en siglos, con los que entre todos, como hormiguitas, reuniendo pobrezas, construyen la heredad, y a todos nos enorgullece, pues es el territorio de la patria y el gran patrimonio nacional. Esos son los campesinos, verdaderos pilares primigenios de la nacionalidad, a quienes los colombianos enfermos de una ingratitud colosal debemos mucho, yo diría casi todo, y a quienes poco devolvemos, casi nada. Son guardianes del territorio. Con su arado y sus bueyes recorren la frontera y hacen presencia para prevenir la codicia del vecino, y con su familia hacen visible a los terceros la soberanía de Colombia y la defienden con igual y quizás más ardor y permanencia que un batallón entero de soldados. Ha sido con café, con flores, con hospitalidad y cariño que nuestros campesinos han ganado el respeto y la consideración de los vecinos. Han sido los bambucos y las guabinas, los vallenatos y las cumbias, los joropos y el mapalé de nuestra raza campesina, mestiza y mulata, los que han hecho innecesario el cañón y el fusil para ganarnos el respeto más allá de nuestras fronteras. No obstante que en equivocada prioridad hemos gastado 10 veces más en armas, municiones y ejércitos que en saneamiento básico, vías, educación y salud para nuestra población rural. Ellos aman y añoran la paz porque conocen el olor de la sangre derramada de sus hijos y porque en carne propia viven el horror de la guerra y la tragedia espantosa de la muerte. En realidad, y mirando sosegadamente el asunto, y si el país y casi 50 millones de colombianos urbanos vivimos en gran parte del excedente de 2,5 millones de familias campesinas que nos han sustentado a todos desde hace más de 200 años y lo seguirán haciendo por muchas décadas más, no veo que esta terrible y vergonzosa pobreza de nuestro campesinado haya sido por la ausencia de inversión desde las ciudades. En lo que he vivido jamás he visto que las economías citadinas hayan dejado excedentes destinados para transferirlos al campo. La realidad es exactamente lo contrario. Los excedentes del campo siempre han ido a la ciudad. Bastaría para equilibrar las cosas que la sociedad urbana y sus dirigentes no les quitaran tanto como les hubieran y que algo les hubiéramos devuelto y que les hubiésemos dado un respiro para dejarles crecer con sus propios medios como grupo social autosostenible que son, y que la avaricia de unos pocos desquiciados que llegaron en mala hora a los campos no les hubieran arrebatado la paz y la concordia. 13 millones de almas campesinas son víctimas, no victimarios, de un puñado de desadaptados codiciosos y asesinos que difícilmente pasan de 100,000. Por cada bellaco y sus fechorías que la gran prensa publicita para dañar la imagen de nuestros campesinos, hay 130 hombres y mujeres rurales que madrugan silenciosa y calladamente a trabajar pacíficamente. Uno malo por cada 130 buenos. Son ellos los buenos, los héroes, no los otros,
por más que la televisión y la prensa los exalten para confundir y dominar a las masas citadinas que, como no entienden y jamás se preocupan por entender, simplemente se encogen de hombros. Gloria y gloria a la mujer campesina, víctima y doliente inmediata de la guerra, que tras esta tragedia nacional de la violencia que ahora se mide por décadas y que si no reaccionamos pronto, será por siglos, quedó como cabeza de hogar en el escalofriante cifra del 37% de los hogares rurales que perdieron al padre por muerte o por migración forzada, y que con Teresa, que enviaríamos los varones, a las 4 de la mañana, 7 veces a la semana, madrugan a cocinar el desayuno de la prole, a aserarlos y organizarlos para el día, y al brotar el sol, acuden presurosas a sembrar y cuidar el cultivo que ya no labra el esposo, y con precaria tecnología parecida al agua y la madera de nuestros antepasados, tratan de ganar el sustento en evidente desventaja de fuerza, pero con la redoblada fortaleza de las madres para regresar sobre la tarde a calentar el almuerzo de los hijos, a hacer los oficios de la casa y a enseñarles la fe en Dios y la Virgen, para ayudarles a olvidar la escena de la muerte del padre, porque saben ellas, como madres, que si la venganza prospera, también morirán los hijos. Son las verdaderas educadoras de la paz, del perdón y del olvido, porque como madres ante todo son donantes y defensoras de la vida, especialmente la de los suyos. Admirable tarea que ha impedido que el odio haya triplicado los muertos en Colombia. Admiro y respeto profundamente a las mujeres campesinas de esta patria, porque son heroínas inmensas que reproducen lo mejor de la raza colombiana, y que sin importar que se vistan de rojo o de verde en la costa del Pacífico, o de amarillo y rosado en la costa del Atlántico, o del negro en Nariño, Boyacá y los Santanderes, también todas ellas lo hacen vestidas de blanco, color emblemático y universal de la paz. Si algún día nace la paz y la concordia entre los colombianos, ellas vendrán anidadas en los brazos de nuestras mujeres campesinas. No tengo la menor duda. El Señor nos las bendiga y ojalá sus hijos y sus hijas logren la paz que nos fue esquiva a nosotros, para que puedan construir sus hogares como Dios manda, integrados por ciudadanos pacíficos y amables que transmitan a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos esa armonía y esa unión que evoca nuestro pesebre navideño, reflejo fiel de lo que es la familia rural colombiana. Los aquí presentes saben que todo lo que he dicho no es una exageración, no es una caricatura, ni mucho menos una exaltación emotiva. Saben ustedes bien que una miserable minoría que se mide en cientos de desadaptados guerreristas no pueden eclipsar las verdades y las virtudes que adornan y que he escrito para más de 13 millones de poblaciones rurales del territorio. Todos los colombianos somos hijos, sobrinos y los más lejanos nietos de campesinos. En los días de las celebraciones de la familia, en los hogares colombianos a la mesa se sienta un campesino, y por eso con su proximidad es que los queremos tanto y los respetamos igual y nos sentimos siempre en deuda con ellos. Pero tenemos que decirle a las ciudades estas verdades que no se conocen porque nadie habla de ellas, porque nos acostumbramos a verlos sufrir y en coro los abandonamos a su suerte y hacemos eco de sus infundios y desprecios orquestados por intereses muy oscuros, especialmente en las grandes ciudades que crecen a su costa y que les sobreexplotan con indolencia suicida, mirada desde la perspectiva de la nación. Ojalá no pase en las ciudades respecto de los campesinos lo que suele ocurrir con las mamás en los hogares. Como nacimos de nuestras madres y en la totalidad de nuestras vidas nos han acompañado y defendido, sea cualquiera nuestro comportamiento,
pensamos que ellas, nuestras madres, serán eternas y que jamás nos abandonarán. Pero llega la muerte y la terrible separación, que tal vez es la más dolorosa de todas, porque de pronto y de golpe asumimos la cruel realidad de la ausencia del amor y de la compañía de la madre. Con los campesinos está pasando lo mismo. Pensamos que podemos olvidarlos y sobre todo explotarlos y que siempre estarán ahí aguantando y perdonando. Y eso no es cierto. Y si las cosas siguen igual, si no les construimos futuro, sus hijos se irán y no habrá reemplazo y los brazos ya muy viejos y cansados no podrán alzar el arado y la escasez nos someterá en las ciudades al arbitrio de quienes acepten vendernos comida y al precio que se les antoje. Miren nomás lo que pasa en Venezuela, que sufre hambre porque la tienen bloqueada en sus enemigos y no tienen campesinado que les auxilie. Tuvieron ese campesinado, pero lo dejaron desaparecer. Quise en este escrito profundizar en las razones que inspiraron estas palabras. Tómenlas más como un homenaje a los campesinos y menos como una crítica a quienes, estando obligados a hacerlos, hacen muy poco por ello. Mi idea es construir, no destruir, sumar y no restar, como les digo a mis estudiantes todos los días. Pero las cosas hay que decirlas como son, porque solo la verdad nos hará libres, dice la Biblia, y el país necesita de la verdad con urgencia, porque cada vez somos menos libres. Muchas gracias. Espero que con estas palabras haya tratado de transmitir el sentimiento que nos movió a todos los fundadores de la organización en 1985, cuando fundamos a esta institución, y que ojalá logre con estas palabras motivar centros de pensamiento y de análisis para que la universidad, como una verdadera universidad, se convierta en el crisol de las ideas que mejoren las cosas en las futuras generaciones, porque desgraciadamente en nuestra generación actual nunca fuimos capaces. Lo siento mucho. Muchas gracias.